Un espacio para promover la educación y la cultura. Esta noche conoceremos más a fondo el trabajo de Antonio Ugarte. Conversaremos sobre la importante conexión que tiene su labor con la conservación ambiental. Ugarte surge como un artista visual a partir de los años 80 en Venezuela, combinando su habilidad fotográfica con la pintura para interpretar paisajes y elementos de la naturaleza en momentos estáticos de tranquilidad. Acompañándonos tendremos de moderadora a Adriana Meneses, curadora y gestora cultural, y a Axel Stein, asesor y agente cultural del arte latinoamericano. Por último, agradecemos a la presidenta y fundadora de Meta, Milagros Maldonado, a la Galería Enrique Farías Fine Art, también a la directora de Meta, Isabel Pérez, y el equipo que hizo todo este evento posible. Sin más retrasos, sigamos con el conversatorio. Gracias. La idea justamente de esta tarde es conversar entre dos figuras realmente importantes. Axel, que no requiere decir todo su currículum porque sabemos realmente toda la increíble experiencia que tiene en artes plásticas, no solo con la parte de Sotheby's, sino como director de la Sala Mendoza en el Museo de Bellas Artes, y Antonio, que cuando estaba trabajando como fotógrafo, y después lo volví a ver acá en Miami, siempre además interesado en el tema del agua. Venía de, cuando fui a su taller la última vez, estaba trabajando con triatlones, piscinas, siempre con el agua como un elemento central. Su trabajo, como hemos estado conversando en los últimos días, tiene que ver con el paisaje, los artistas viajeros. Podemos inclusive llegar a Humboldt, pasar por supuesto que es absolutamente quizás obvio, por Monet y sus lilies, por el juego del reflejo en el agua, por nuestro querido Adrián Puyol. Entonces, bueno, empezando esta conversación que nos va a llevar a múltiples sitios y facetas, le doy la palabra. Gracias Adriana, gracias Antonio, y gracias a Milagro y a Isabel y a Enrique por la invitación a hablar esta noche con ustedes, más bien para conversar. Cuando recibí la invitación, primero me parece siempre interesante hablar en público porque lo que uno conversa por teléfono o en los cócteles nunca es suficiente, y digamos que quisiéramos hacer de esta conversación más bien un diálogo con el público más que una disertación. Pero para empezar por el principio, cuando Enrique me llama para escribir un pequeño texto que está sobre los asientos, sobre Patch of Heaven, yo no tenía ni idea que era ese lugar. Entonces, primera cosa, me fui al Patch of Heaven, que es un lugar al sur de Miami, por la calle 200 y pico, casi llegando a los Redlands. Y efectivamente me encontré con un lugar muy interesante porque la concepción misma de lo que quiso hacer el propietario de ese terreno, digamos, ese gran terreno que tiene 10 acres, que es un poquito más de 10 acres, que es suficiente como para tener un muestrario de lo que es la naturaleza de Miami. Y además incorporaron en él una serie de artificios, de estanques y de caídas de agua, cosa que creo que la única caída de agua es el sur de la Florida, está ahí, porque aquí no hay, lo único que se cae uno. Pero el lugar realmente me impresionó por la manera tan cariñosa con la cual hicieron las cosas. No es que sea un modelo de reserva natural, no es una nature preserve, no es un parque nacional, es un lugar privado de gente que quiso hacer en la Florida un lugar para uno conectarse. Y yo creo que esa conexión
fue la que te llevó a ti seguramente y y a Milagro sobre todo, que ha ido varias veces, a insistir en hacer algo y en hablar sobre conservación, preservación de la naturaleza y arte. Como todos sabemos, Milagros tiene ese programa de querer conservar, muy dentro de la onda de la familia Maldonado, de querer conservar y querer educar. Cuando llegamos allá, casualmente estaba explicando a una persona aquí que tuvimos la suerte de encontrarnos con una de las curadoras del lugar, que nos dio una visita completa, fuimos hasta donde están las mariposas, porque tienen una cría de mariposas de la Florida, tienen un jardín dedicado a las mariposas que está bajo una malla, y la verdad es que cuando tienen una visita de ese calibre, entramos en las casas donde vivía la gente que vivía ahí, que era la misma gente que tenía varias propiedades cerca de la costa, y entra en una casa en el interior, digamos, en el interior de la península. Entonces tuvimos la suerte de realmente tener una buena presentación. Cuando llegué a casa y me fui donde el taller de Antonio, que estaba ahí ese día, y gracias a José pudimos ver los cuadros, algunos de los cuadros que están aquí en la pared y otros cuadros que tienen que ver con todo esto. Entonces, lo que están viendo en las paredes realmente son pinturas que salen del Patch of Heaven, y así se llama la exposición. Y por supuesto esas pinturas son reflejos de lo que el artista vio en Patch of Heaven, pero van un poquito más allá, por supuesto. Y de lo que vamos a hablar hoy es de ese más allá. A ver, ¿qué fue lo que Bueno, personalmente siempre me ha inspirado el tema del agua y el reflejo y esa contemplación de que cuando uno va a un sitio natural, tú no planificas nada, sino simplemente tratas de conectarte con la belleza de la naturaleza. Y esa sensación de que tú no piensas nada en ti, sino disfrutar el momento y admirar esa belleza. Después, bueno, claro, haciendo fotografía, lo llevo a mi taller y trato de plasmar la sensación que yo tenía. Entonces, como pintar el recuerdo, a pesar de que está basado en la fotografía. Y yo pienso que al hacer eso, uno mismo se conecta con esa energía tan pura y tan real que se ve en el planeta realmente. ¿Tú crees que continuarás en ese camino? Porque esta es como tu primera experiencia en ese sentido. Sí, totalmente. Tengo planeado ir a otros santuarios, a otros parques, para seguir indagando en el tema de cómo la naturaleza te puede llevar a desarrollar un trabajo pictórico simplemente con la sensación de que tú fundirte con esa naturaleza y con esa belleza, con esa perfección de las formas. Cuando uno observa eso, uno es parte de eso, te conviertes en eso, que es lo más puro, lo más bello que hay, lo único que es real, lo demás lo hemos inventado nosotros. Sí, hay varias reflexiones adicionales a lo que es la experiencia de la contemplación, porque por supuesto el lugar está hecho para una contemplación. De hecho, que es una invitación a que la gente se baje del carro y se baje de la cabeza y entre en ese lugar más espiritual, digamos. Entonces estamos entrando en ese lugar espiritual. Ese lugar espiritual que fue el que se fabricó el mismo Monet que mencionabas ahora, en los últimos, a partir de 1898 creo que fue cuando él mismo creó su estanque al desviar un río que pasaba por la casa para tener un lugar con un reflejo del cielo. Y cuando el estanque se llenó, se cerró la entrada de agua y entonces ahí empezó a sembrar sus cosas. Al mismo tiempo que hacía esto, a él se le desarrolló un problema en los ojos, que tenía una catarata bastante avanzada, y tanto así que cuando llegó al año 26, creo que falleció, tenía una mirada muy borrosa, y efectivamente, cuando en correspondencia con el presidente Clemenceau, a quien le decía: yo quiero donar mis cuadros a Francia, pero sé que hay una resistencia porque los cuadros al parecer son borrosos. Pero
todo el impresionismo fue borroso, vamos a estar claros que tampoco es que era un realismo. Y Francia, como tal, bueno, acaba de pasar por la guerra y, por supuesto, donde iban a poner las 20 y pico pinturas que hoy están en los Henri, hasta que Clemenceau realmente, como paladín del artista, convenció al Estado, ya en los años 23, 24, a darle a Model ese doble espacio que todavía es el espacio que se pensó en la época. Entonces, ya tiene... también estaba pensando cuando estaba hablando sobre Monet, sobre lo borroso, porque el otro artista que se hizo famoso por lo borroso fue Robert Capa, el famoso desembarco en las playas de la invasión de Normandía el 6 de junio del 44, que son todas esas fotos que cambiaron la historia de la fotografía por la rapidez y por la sensación de urgencia que había en todas esas fotos. Fue en realidad, él no lo quiso así, sino que el revelado fue mal hecho y todo salió borroso, y esas son las fotos que hicieron la sensación, y a partir de ese momento lo borroso estaba en los cascos de los soldados. Sí, bueno, en este caso, sí, bueno, fue un poquito más complicado, pero digamos que fue muy interesante. El hecho es que, aparte de todo lo referencia de Monet, que por supuesto tiene mucho que ver con Antonio, porque hay que ver que durante 20 años él no salió del jardín y no salió de la pintura de los estanques, de los water lilies. Lo otro que por supuesto viene a la mente es en la parte simbólica de la pintura, y no solamente en la de Antonio, sino en cualquier pintura que tenga que ver con reflejos, que tenga que ver con agua, que tenga que ver con espejos, y en este caso espejos de agua. Y se ve quizá un poquito mejor en tu fotografía. ¿Esas son fotografías? Sí, eso es colonizado. Entonces, en esas fotos, los espejos de agua tienen un significado que por supuesto va mucho más allá de su belleza y de su capacidad de extraer de nosotros un sentimiento de unión con la naturaleza, etcétera, etcétera, que ya eso, yo creo que si tienes un bello jardín en la parte trasera de tu casa, creo que puedes llegar bastante cerca a ese, si esa es tu inclinación. Pero creo que el espejo como tal viene siendo como un símbolo muy poderoso de lo que está detrás de la pintura. Y la otra cosa es que estamos hablando de agua, y por supuesto el simbolismo del agua es evidente desde que el hombre se vio en el primer estanque de agua y se vio la cara. Aparte de asustarse, creo que a partir de ahí se creó una relación con el agua, que era en ese momento lo único que te podía dar la imagen de ti y la imagen del cielo, porque a todas estas, cuando uno se puede ver en un espejo de agua, pero lo primero que tú ves es el reflejo del cielo. Y también en ese sentido, un segundito, acabo de ver una exposición de Mondrian en el Museo Baylor de Basilea, cuando fuimos a la última Art Basel, y estaba la exposición de Mondrian desde el principio hasta el final de Mondrian, tiene como 120 cuadros, que es bastante difícil conseguir. Pues al principio de Mondrian, a partir del año 23 hasta el 26, 27, si mal no recuerdo, tienen los famosos reflejos de los canales de navegación, y son positivo, negativo, repetía el motivo, pero tal cual, muy literalmente, y por supuesto me remite mucho a la pintura, no solamente a esta pintura, sino a la Mondrian. Así que el aspecto espejo, estuve viendo un libro que me tomé la libertad de traer, está en francés, pero no importa porque se puede traducir el origen de la palabra espejo, que se llama miroir, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el speculum, que es la palabra latina de donde viene la palabra espejo, dio el nombre a la especulación. Nada más con esa frase, yo creo que uno se puede detener a preguntar cuál es la especulación de qué es eso que estoy viendo.
porque qué significó yo que estoy viendo en ese espejo. Pero es mucho más interesante porque el origen especular, la palabra especular en latín era observar el cielo y los movimientos relacionados de las estrellas con la ayuda de un espejo. Entonces, claro, tú no, dejando ver para arriba, no puedes estar dibujando, entonces tú trabajas con un espejo para dibujar la posición de los planetas. Desde la antigüedad, tanto los aztecas con los espejos de obsidiana, como otras culturas que trabajan con espejos, los primeras atlas de las estrellas estaban hechos con la ayuda del espejo, que te permitía realmente ser más preciso. Entonces, ese es por el lado del descubrimiento de un cielo a través de un estanque, que es un poquito lo que estamos viendo aquí. Lo otro que llama mucho la atención en tu trabajo es la decomposición de lo natural hacia una cosa que efectivamente puede ser un poquito más abstracta y que en muchas oportunidades puede parecer como una juxtaposición de trabajando desde el fondo del cuadro hasta la superficie, como por ejemplo en aquel cuadro que tengo al frente. ¿Cómo has abordado tú ese problema de los planos? Sí, de los planos. Bueno, siempre empiezo pintando el fondo, por supuesto, y tratando de hacer por color capas, tratando de que cada color tenga una especie de separación, como si fuese visto a través de un vidrio. Esa es mi idea, o sea, yo fluyo, realmente no quiero, eso lo tengo como primera idea, pero después escucho mucha música y trato de tratar de conseguir un patrón en la misma naturaleza, como lo que tú dices del reflejo. Yo cuando veo las gotas, me parece que son galaxias, que son como planetas circundando una estrella. Siempre me ha parecido eso. Y todas las cosas del espacio, de la galaxia y la astronomía me interesa muchísimo. Y cuando ves el reflejo, lo del especular, me parece que está reflejando no el cielo, el universo. Es más profundo que eso. Y tratando de con ese reflejo, que uno se imagine lo que está arriba, lo que está reflejando. Que eso queda como en tu mente. Lo otro, creo yo, que la otra imagen que por supuesto hay que ver aquí es el agua. El agua no solamente el que refleja, sino el agua que sirve para purificar, para vivir, lo que da la vida. En fin, sin agua no estuviéramos aquí. Y por supuesto la simbología del agua, la simbología del espejo, y en este caso el espejo de agua, viene siendo como tan poderosa como posible el basamento, digamos, conceptual de lo que tú estás haciendo, sin querer queriendo, porque tampoco uno está pensando, no está el símbolo de esto y el símbolo de aquello, sino que uno responde ante la belleza natural o ante la realidad con ciertas respuestas que se dan en la pintura. Entonces, este asunto yo no sabía que tú habías trabajado con agua anteriormente, porque en el taller yo tampoco vi lo que era anterior, sino una tema más figurativa. Sí, totalmente. Empecé haciendo fotos de triatlón y pintando los atletas, y siempre tenían una botellita de agua, y de ahí siempre fijaba el agua, se echaba un agua, y poco a poco fui dejando la figura y me centré en el agua como purificación, el agua para quitarse la sal, el agua para poner la energía, para subir los electrolitos. Todo eso me parecía que era un tema aún más fascinante que la figura. Me gustaba mucho más. Este proceso en que llegaste a Patch of Heaven fue aleatorio. Sí, totalmente. Me comentaron ambos en la casa, pero la mayoría de la gente no lo sabe. No sé si quieres como volver a contar cómo fue que llegaste a esto sin... Bueno, yo siempre he tomado fotos de charcos de agua, de reflejos de agua en todas partes. Pero un día José estaba con una amiga de Pamela y estaban por Ronque comprando plantas y vieron un letrerito pequeñito que decía Patch of Heaven Santuario.
Entonces ellos fueron y me invitaron a ir, y pues desde que yo fui quedé como prendado ante tanta belleza de lo que emana, no en la agricultura, sino esa cosa de preservar, de tener como una naturaleza limpia. Realmente te conmueve, te llena, te hace sentir también que yo de alguna manera yo quisiera pintar no tanto la cosa figurativa, sino la sensación de ser parte de eso. Me pareció fascinante. Es interesante que digas eso porque justamente hoy en día, y eso lo puede decir Enrique mejor que yo, las tendencias del arte contemporáneo son en muchos casos muy alejados de este mundo de la contemplación y de la reflexión y de la meditación. Yo creo que una persona que no medita, que no contempla y que no ve es una persona que carece de interés. Y carece de interés no porque no sea interesante ella, sino que carece de interés porque no aporta, al no nutrirse de alguna fuente, ya sea espiritual o cualquiera que sea de meditación, sin hablar de religión ni mucho menos, sino alguna fuente que alimente el alma de lo que puede ser el espíritu humano. Entonces estamos confrontados con la crisis de que los valores que se están manejando hoy en día son muy del instante, empezando por el instante, que ya no hay tiempo largo, solamente una serie de pequeños instantes, el último WhatsApp, la última noticia, y todos nosotros hemos caído en eso. No vamos a tampoco, aunque cada uno practique lo que pueda practicar y se siente lo que se siente a meditar, pero todos hemos caído mucho en esa inmediatez que en realidad nos está alejando ¿de qué? Del mundo natural. Porque también hay que ver que el mundo natural somos nosotros mismos, o sea, nosotros no somos unos marcianos, sino que procedemos de ese mundo natural. Somos parte de ese mundo natural. Entonces, esa reconexión o esa conexión que uno puede lograr en una excursión al Ávila o a la Gran Sabana o a Patch of Heaven, porque eso no tiene un lugar específico, creo que es lo que Milagros, por lo pronto en la conversación que yo he tenido con ella, está muy interesada en retomar y en incentivar un retorno al ver. Y ese ver te lleva como artista, pienso yo, a hacer cosas que no son necesariamente de denuncia, porque ahorita hay mucha arte de denuncia. Yo soy afroamericano, yo soy indígena, o yo soy esto, yo soy aquello. Esos son parcialidades que son muy interesantes todas, pero eso no es un tema de arte particularmente interesante, y ciertamente otra vez es instantáneo, y esa sucesión de instantes va a hacer que todo eso pase, y lo que no pasa es el problema que tiene el planeta. Para solamente ver en Venezuela la destrucción del arco minero ya es suficiente como para poder tener que hacer algo. Y ese tener que hacer algo pasa por la introspección, saber, bueno, ¿cuál es mi papel aquí? El papel del artista, yo creo que una de las cosas que son sumamente, y me choca la palabra, que son rescatables de una pintura como la tuya, como la de Pujol, que es el sentarse delante de un lugar y dejarse invadir, Sí. Y entonces eso te lleva, tanto en Pujol como en tu persona, creo yo, te lleva a crear todo un universo que nos ayuda a todos nosotros, los espectadores y quienes se acercan a su obra, a nutrirse. Y esa nutrición de la que hablábamos hace rato con la contemplación, etc., es lo que yo creo que es necesario, más que rescatable, que es una necesidad. Estamos justamente en este mes de la tierra, el día de la tierra, que esto ha sido una vuelta para ti, un personaje que creo sumamente importante, que te ha llevado nuevamente, por más que siempre sido una persona espiritual, pero este camino ha sido realmente no solo importante para ti, pero que se han unido, o nos hemos unido muchos a este trayecto. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como parte de... Yo siempre pinté muy solitario,
y esta trata de preservar, conociendo Milagro, conociendo Baxter, que hay que unirse en tratar de preservar el planeta. Entonces, definitivamente, pienso que sí, que es muy importante, y si de alguna forma la pintura o la fotografía puede aportar que valoricemos la belleza y el cuidado y sentirnos unidos totalmente a la naturaleza, es más grande. Yo pienso que sí. Bueno, es y una la visión, época- y pienso seguir trabajando en eso totalmente, Creo que- comprometerme en esa, tú sabes, en esa jornada. que existe, bueno, tenemos todos los antecedentes históricos, pero inclusive en la época del romanticismo, en que estos artistas viajeros, Humboldt, viajaron a descubrir Sí. en este momento, bueno, lo exótico de la naturaleza tropical, hacer de la naturaleza el centro de su obra y en cierta manera, a pesar de que no viajaste tan largo como ellos, sino un poco... Es que eso está en todo el planeta, eso no hay que ir muy lejos, hasta un charquito cuando llueve es maravilloso. Hay Tu tanto- proceso es distinto porque tú tomas la fotografía, Sí. obviamente, como me comentaste, pasas un tiempo en el espacio y Sí. vuelves repetidamente, Y trato de pero impregnarme pintas de eso. posteriormente Sí. en tu casa, Sí. en el taller. Al principio era mucho más preciso, como que estaba copiando la fotografía, pero últimamente no. Me he ido como más soltando, y lo que trato de plasmar es la sensación que tuve en el sitio. Realmente es esa pureza, ese sentirse bien, sentirse conectado, sentirse que eres igual que una roca, eres igual que una flor. Y ellos están perfectamente en armonía, ellos no pretenden ser otra cosa de lo que ellos son. Y como desprenderse un poco de eso, de desprenderse un poco del ego, es más fluir y tratar de fundirme con el mundo. Eso me gusta. Me parece que me falta muchísimo que hacer, pero estoy intentándolo. Al igual que los impresionistas, o te pregunto, como los impresionistas, tú también lo intentas buscar esa diferencia en la luz, en los distintos momentos que has ido, vas a distintas horas para poder Sí, lograr totalmente. ese Siempre fuimos como de mediodía hacia la tarde, pero la última vez que fuimos con Enrique fue muy temprano, a las 8 de la mañana, y la luz era totalmente diferente. Y era como más dibujado todo, notaba en las formas, y de ahí surgieron los videos. ¿Ha surgido algo con esa relación con Patch of Heaven? ¿O va a haber algo en futuro? Sí, Sí. el mes que viene va a haber otro conversatorio con la gente de Patch of Heaven. Bueno, Yo creo que hay que ir un poco más allá de lo que estamos viendo en este momento de la sala, ¿no? Esta idea de sentirnos de alguna manera envueltos en un universo que es todo lo que nos rodea. Una de las misiones de esta fundación es tratar de educar a través del arte lo que está pasando afuera. O sea, los científicos, por ejemplo, ya no pueden solos trabajar, necesitan de otras fuerzas que los apoyen en esa carrera para salvar el planeta. Entonces, a nosotros nos parece que es importante, por ejemplo, el tema de los humedales en la Florida, que son tan importantes, ¿sabes? Para los pájaros, para la biodiversidad, el tema de las especies nativas versus las invasivas, o sea, todos esos temas que están en boga, tenemos que traerlos al arte. ¿Por qué? Porque son las cosas que realmente van a perdurar. La pintura que tiene que ver con género, que tiene que ver con raza, que tiene que ver con temas que en mi opinión personal son de moda, no es realmente lo que nos interesa en este momento. Entonces creo que es muy importante que involucremos a otras personas que están metidas o haciendo cosas similares a las que nosotros queremos hacer, y lo queremos tratar de comunicar a través del programa expositivo de la Fundación. O sea que evidentemente vamos a hacer eso, ¿no? De repente involucrar a la Fundación Everglades, que está aquí, que es una cosa tan importante. Esa va a ser un poco la segunda parte de la idea de estos conversatorios, para ir
concentraron un poco en el arte, aquí con el artista, contigo y con Axel, que son personas que son expertas en esto, para llevarlo a otros ámbitos también, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, o sea, ya la gente que tiene cierta edad ya está formada, ya está lista. Puede tener ideas progresistas o conservadoras, pero yo creo que donde está el futuro de todo esto está en los colegios. Porque la educación, a partir de la edad de que los niños empiezan a tener un poquito de razón, que será a los 50 años, a partir de los 5 o 6 años, ya de entrada, si tú tienes un sistema educativo que te permite entrar en contacto, ya sea con un huerto del colegio, con un zoológico del colegio, con algo que tenga que ver con algo vivo del colegio. Los hijos míos estudiaron en Montessori, y en Montessori tenían huertas, tenían zoológicos, tenían gallinas, tenían conejos, tenían una cantidad de cuestiones, y por supuesto muchos se jalaban los pelos del papá porque ¿cómo era eso? Pues eso era que toda la camada de hijos que salieron con los míos son defensores de la naturaleza porque tuvieron el acceso. Y yo creo que una de las cosas de la fundación quizás tenga mucho más que ver con los colegios y con la educación, ¿no? El nombre de la fundación tiene que ver con la educación, pero yo creo que es la parte de los niños sobre la cual se puede insistir. La educación, de nuevo, y a través de gente como Pacho Lefebvre, de la Fundación Everglades, y de trabajar con los parques nacionales, que siempre andan buscando voluntarios para promover la visita a esos lugares que te asientan en tu sentido de pertenencia. Yo creo que por ahí puede haber, además de, por supuesto, todas estas manifestaciones de arte y cultura. No sé si tienen alguna pregunta, no pude moderar mucho, pero si tienen alguna pregunta para algunos de Antonio o Axel. Bueno, felicitarte por tu obra. Gracias. Logras plasmar, nosotros estuvimos en ese lugar y no queríamos salir de allí. Es mágico lo que se siente, la conexión, y lo logras expresar, o sea, casi que sin saber que tu pintura está inspirada en eso, casi uno pudiera descubrirlo. Gracias. Una maravilla tu obra, logras transmitir. No, pero vayan, creo que esto es una invitación también para que no solamente vayan ustedes, sino que inviten y lleven a los jóvenes, porque cuando estás confrontado en esa edad, son muy pocos los lugares aquí en Miami, el Fairchild, que hay que pagar $25, y yo no creo que tengan la diversidad que tienen allá, ese alguito más que te hace. Sí, porque es un parque planificado, pero tiene como un toque salvaje, que es muy bonito. No es tan perfecto, ¿no? No es tan perfecto, tiene cosas como tiene cosas como parecen bien iguales, se ven muy naturales, así como sea. Interesante. Te felicito doblemente porque cuando yo vine a la inauguración de la exposición hace como 3 semanas, Sí. la verdad es que me cautivaron los cuadros y me cautivaron desde el punto de vista, además, digamos, espiritual, como dices tú, porque de verdad que fue algo que me llevó a leer la parte que está escrita en la pared, y yo dije, salí de aquí y dije, yo tengo que ir a Pacho Lefebvre. O sea, de verdad, dije, no sabía que existía. Y eso fue un jueves, y el sábado estábamos allá. No queríamos ni salir. No queríamos ni Fue el salir. día completo de la tarde, decíamos, o sea, estábamos maravillados. Y me encantó, más allá del parque, y que ahora, oyéndote lo que nos has explicado, las tonalidades de los cuadros, porque en cierta manera me encantaron los tonos morados y rosados. Y yo fui al parque y yo como que dije, ¿dónde están los rosados y morados, no? Pero viendo todo ese que belleza, lo que está transmitiendo, la parte que transmiten los cuadros, que de repente eso es lo que tú sentiste, y que nos aclaraste ahorita también hablando, porque es como lo que quedó plasmado
Claro, ¿no? esa energía. Traté de traducirlo con esos colores que quizás no son tan de ese sitio, pero para mí lo eran. De cierta manera no quería ser tan preciso, sino interpretarlo, o sea, pasarlo y tratar de con eso prácticamente hacer algo más interesante que simplemente pintar un paisaje. Yo lo que quiero pintar es la sensación, esa sensación como placentera de no hacer nada, de simplemente fluir. Eso es lo que quiero, no pensar en nada, simplemente en nada, sino ser, simplemente ser. Es demasiado. Es más, en Patch of Heaven tienen todo un programa de mindfulness, de yoga, y tienen un programa de retreat, ¿cómo se llama? De retiros, non-denominational retiros, quiere decir que no es de una religión particular, sino son gente que tiene una experiencia espiritual y se reúnen y se pasan todo el santo día dentro del mundo natural, reflexionando, conversando y sobre todo meditando. Es un lugar muy bonito para sentarse y realmente dejar toda la semana detrás y nutrirse de nuevo. Yo creo que como método de nutrición, un lugar natural, no hay nada mejor para nutrirse y seguir la vida. Totalmente. Te felicitamos. Gracias. No, gracias por